Y nos acompañan en esta ocasión Iván Ojea, él es director general de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, y también Norma Medina, directora de Encuestas a Hogares. Vamos a estar abordando muchos temas. Recién estábamos conversando y poniéndonos de acuerdo que íbamos a estar abordando. Me parece que amerita hablar un poco acerca de un plan general, especialmente de lo que va al año 2019 y algunos números que van reflejando cuál es el estado actual de nuestro país. Son los encargados de determinar y detectar cuáles son los principales inconvenientes en este caso y la lucha frontal que se tiene en todo el país. Director, un placer tenerlo aquí en los estudios. Bienvenido. Muy buenos días, Ángel, y por supuesto a toda la gran audiencia que día a día sigue este programa. Asimismo, estamos acá con Norma, la directora de encuestas, para comentarle un poco a la ciudadanía qué es lo que venimos haciendo en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Asimismo, nosotros tenemos un producto, una operación estadística que es la encuesta permanente de hogares, que por tercer año consecutivo se realiza durante todo el año. Llegamos a cerca de 18.000 hogares en toda la República con cortes trimestrales. Estos cortes trimestrales son cuando llegamos a alrededor de 400 hogares, ¿verdad? Y a partir de esta encuesta nosotros tenemos información en varias dimensiones de lo que es el hogar. Medimos la calidad de vida de nuestros conciudadanos, medimos su acceso a salud, también medimos el acceso a educación, sabemos si estuvo enfermo, no estuvo enfermo, qué grado de alfabetismo también tiene. Tenemos también un módulo de TICS, medimos para qué usa la gente la tecnología, qué acceso tiene a Internet, qué uso le da a Internet. Y entonces con este producto estadístico tenemos una serie de informaciones muy, digamos, sustanciales para la toma de decisiones en políticas públicas. Medimos también lo que es pobreza, como hace 20 años se mide la pobreza en el Paraguay. Hoy estamos con algunos cambios de paradigma que queremos plantear también, que vamos a contar en el transcurso de lo que va a ser el programa. Y por supuesto también algunas operaciones estadísticas que tenemos planificadas con otras instituciones que también vamos a comentarles a la audiencia. Pero acá aprovecho un poco este espacio para decirle a la ciudadanía que le reciba a nuestros encuestadores en sus casas, que les abran las puertas de sus casas. Ellos están debidamente identificados siempre, tienen un carnet identificatorio, ellos tienen un chaleco con los logos de la institución, y que el ciudadano sepa también de que nosotros protegemos su información. Por el secreto estadístico no revelamos nunca la fuente de nuestra información. Entonces el ciudadano puede contar, puede responder todas las cuestiones que nosotros le preguntemos, y nunca vamos a revelar el nombre y el apellido o el número de cédula del informante. Esto también está protegido por el secreto estadístico, que viene a constituir una buena práctica estadística en los manuales de Naciones Unidas y OCDE. Bueno, excelente. Tocamos básicamente los temas que vamos a estar desarrollando, Iván, y me pareció importante, y eso te voy a estar planteando después, porque me parece que todo parte a partir de la buena comunicación. Es que la gente, por el temor natural, por lo que estamos viviendo, es como que uno no quiere contestar, mucho menos recibir a alguien en su casa. Cuando usted mencionaba esto, la señora Norma decía sí, porque eso le pasa seguramente, es muy común para ustedes, y son los problemas que van teniendo para poder recabar datos. Otra consulta que la gente particularmente se hace: pero ¿cómo toman las muestras si en mi casa nunca me llamaron o me visitaron? Existe un método estadístico, una herramienta que son las muestras, ¿cómo se hacen? Vamos a estar hablando también, pero antes le quiero saludar, señora Norma. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días a vos y a toda la audiencia, y como dijo el director, a mi cargo está esta encuesta de condiciones de vida, que es la fuente principal de la información que trimestralmente publicamos sobre el empleo, anualmente sobre pobreza y sobre informalidad y todas las dimensiones del bienestar de la población paraguaya. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta, Norma, para poder plantear una encuesta, para poder recoger datos que finalmente le puede llevar a concluir lo más certero posible de acuerdo a la muestra que tienen? Y lo primero que uno plantea cuando va a hacer un diseño, una encuesta por muestreo, es ¿para qué quiero? Entonces, en primer lugar, se tiene que plantear un objetivo, qué es lo que quiero medir, y en función a lo que quiero medir, lo que veo es qué probabilidad, o sea, a cuántas personas, a cuántos hogares debo seleccionar para medir ese objetivo, ese indicador.
y generalmente se tiene una fuente de donde proviene la muestra y son los censos de población que se hacen cada 10 años y esa es la fuente básica o lo que denominamos marco de muestreo. Entonces, si por ejemplo quiero medir tasa de desocupación, Sí. entonces tengo que ver cuánto es la tasa de desocupación que dio un censo, puede ser un 7%. Entonces, para encontrar ese 7%, ¿a cuánta población debo llegar para representarla? Y así como la desocupación, voy viendo cada indicador que quiero medir en la encuesta y con cada indicador tengo que ver cuántas muestras necesito para representarla y de todos los indicadores elijo la muestra más grande, que justamente es la que va a permitir ver todos los indicadores. Hay una metodología estadística que se basa en la teoría de la probabilidad. Sí. Entonces, en función a esa fórmula o a esa metodología, yo voy estableciendo la cantidad muestral necesaria. Y que al final también está muy sujeto al presupuesto disponible para hacerlo. Cuanto más muestras tenga, menos error muestral cometo. Pero también cuanto más muestras tenga, más cuesta. Entonces se busca un balance entre tener bajo error de muestreo y buena representatividad. Iván, antes de consultarte acerca de algunos números que arrojaron las últimas encuestas en materia de ocupación informal en nuestro país, ¿hace cuándo se hizo el último censo? ¿Cada 10 años decía a nivel nacional? Los censos cada 10 años. Los censos se realizan cada 10 años. ¿El último se hizo? En el 2012, ¿verdad? La tradición paraguaya en tema de censos tiene 7 censos. El primero, el censo de población y vivienda, ¿verdad? El primero fue en el año 1950. Y el segundo fue en el 62 y a partir de ahí se mantuvieron 10 años en cada operativo de censo, ¿verdad? ¿No se debería recortar, Iván, o está bien 10 años? 10 años es lo que la teoría recomienda, ¿verdad? Y hay que entender también que nosotros nos movemos dentro de lo que es la Conferencia Estadística de las Américas, ¿verdad? Dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces se habla de la ronda censal del año 0, ¿verdad? Lo ideal es que cada país haga en el año 0, ¿verdad? Muchas veces por una cuestión de presupuesto o también porque no se cumplen los 10 años, nosotros hacemos 2 años después del año 0, ¿verdad? Lo recomendable es que sea un año o 2 años antes o después del año 0. El año terminado en 0. El año terminado en 0. 2022 en este caso sería... 2020 hubiese sido lo ideal. Lo ideal, pero en este caso se va a hacer el 2022 por una cuestión de cumplir la década, ¿no? Es así mismo. Y esto también hace que seamos comparables con otros países, ¿verdad? Por eso hablamos de la ronda. ¿Qué implica la ronda? Que en todo el mundo se hace en el año terminado en 0 o 1 año o 2 años antes o después, ¿verdad? Al Paraguay nos toca el año 2022 y ya estamos trabajando a partir de seminarios internacionales donde hemos participado y hemos escuchado la experiencia de los otros países también. Hoy van cerca de 13 talleres ya internos que hemos desarrollado con la ayuda del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que gracias a ellos pudimos traer especialistas de otros países también para que nos aconsejen, nos guíen ya al equipo técnico que tenemos constituido para el censo 2022. Ahora, si bien es cierto que cada 10 años hacemos censos, eso no implica que nos quedamos sin información en ese periodo intercensal. Por eso que las encuestas de hogares son las que toman a los censos como marco de muestreo, pero se hacen anualmente y en el caso de Paraguay desde el 2017 ya en forma continua todo el año y que van midiendo fenómenos más coyunturales. Los censos miden fenómenos estructurales que no cambian de un año a otro ni en 5 años, como la educación, características de la vivienda, tipo de agua, algunos indicadores de mortalidad, fecundidad. Entonces son patrones estructurales y como también implica una movilización muy fuerte, algunos países lo llaman la gran movilización en tiempo de paz, entonces para hacerlo cada 5 años se debe justificar muy bien. Y todos estos cambios coyunturales, para eso se hacen las encuestas por muestreo que miden esos fenómenos que no hay que esperar 10 años para mostrarlos. Un país sólido en estadísticas plantea que deben tener 3 grandes operativos censales, ¿verdad? El primero, el censo de población y vivienda, que nosotros estamos planificando hacer en el 2022. El censo agropecuario, que mide un poco las condiciones y, digamos, el desarrollo económico de las unidades económicas del sector agropecuario, que es un proceso que está liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y nosotros acompañamos como comité técnico. Y el otro tipo de censo es el censo económico, ¿verdad? Que también posiblemente si tenemos financiamiento estaríamos realizando después en 2-3 años, ¿verdad?
El primer censo económico se hizo en el año 64, el segundo fue en el año 2011 y a partir de ahí también encuestas que miden las condiciones económicas o el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas y las grandes, por supuesto, ¿verdad? Siempre limitado por el tema presupuestario también. Iván, a la hora de conocer, por ejemplo, algunos datos que me gustaría que si pueden compartir, si tienen los números acá o al menos en materia de probabilidad, de números exactos, no sé si se puede, pero ¿qué se tiene en cuenta para medir la pobreza extrema y la pobreza en nuestro país actualmente? ¿Y cuáles son los números que tienen los últimos? Sí. Cuando hablamos de pobreza y pobreza extrema, tenemos que entender primero que el Paraguay empieza a medir esta unidad de medida, esta, digamos, metodología de medición de una dimensión de la pobreza, que es la pobreza monetaria, a partir del año 97. A partir de ahí hay una secuencia que llega hasta nuestros días. Hay que explicarle a la gente que la medición se realiza en el último trimestre de cada año, o sea, entonces octubre, noviembre, diciembre, de cada año estamos midiendo nosotros el desempeño, digamos, de la pobreza monetaria, que tiene dos dimensiones, ¿verdad? Está la pobreza total y la pobreza extrema. ¿Qué es lo que mide la pobreza extrema? Es si es que ese ciudadano, ese hogar, tiene el dinero suficiente como para medir o como para comprar una canasta básica de alimentos, solamente alimentos que, digamos, contengan las calorías mínimas para una vida digna. Y cuando hablamos de pobreza total, medimos si es que ese ciudadano tiene el ingreso necesario para cubrir esa canasta básica de alimentos y también una pequeña canasta básica de consumo, que ya incluye algunos tipos de servicios, ¿no? Correcto. ¿Y qué números arrojaron, Norma, en los últimos resultados? Y la última información que publicamos corresponde, como dijo el director, al cuarto trimestre del año 2018. Sí. Y la última cifra publicada por esta metodología de comparar los ingresos que anualmente medimos en los hogares versus el costo de una canasta básica, y para la pobreza total, que es el comparar ingresos per cápita con el costo per cápita de una canasta básica que incluye alimentos y no alimentos, podemos ver que la pobreza afecta al 24,2% de la población, que implica en términos totales de que cerca de 1.670.000 personas están bajo esa línea de pobreza, o sea, no logran cubrir una canasta básica de consumo. Y dentro de ese grupo están los que ni siquiera logran cubrir la canasta básica de alimentos, y esa es la pobreza extrema, es un subgrupo de la pobreza total, y ese indicador afecta a 4,8% de la población, que implica que cerca de 300.000 personas en Paraguay no están pudiendo cubrir el costo de una canasta básica de alimentos que incluye la mínima cantidad de calorías que debe consumir el ser humano para tener una vida digna. Cerca de 300.000 personas en pobreza extrema, al menos los números que arrojaron diciembre del 2018, y más de 1.600.000 personas en pobreza total. Total, así es. Son los últimos números que se arrojaron en base a esos criterios que usted estaba planteando. Así mismo, y hoy en día, al igual que otros países, el Paraguay, nuestra oficina, por su naturaleza de medir, de realizar operaciones estadísticas y según también nuestra normativa de buscar nuevas metodologías que aporten nuevos datos y que puedan medir mejor, digamos, a las políticas públicas que se desarrollan y dar insumo también para la toma de datos a partir de datos, lo que se llama datología. Estamos nosotros como oficina estadística entrando en lo que se conoce como el índice de pobreza multidimensional. Hablamos hasta aquí de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es considerada la pobreza a partir de una sola dimensión. Lo que hoy nosotros estamos haciendo es investigando, socializando con nuestros pares de otros países y hoy mismo recibiendo a una especialista de, digamos, de la pobreza multidimensional para que el Paraguay también en unos meses pueda tener el índice de pobreza multidimensional, que para que la gente entienda, lo que busca es no solamente medir el medio que tiene la persona para acceder a los beneficios, sino que medir el goce del derecho, porque una persona, y esto tiene mucho que ver con la filosofía o el planteamiento que hacía un premio Nobel
de Economía, el señor Amartya Sen, en donde él mide un poco el grado, las capacidades, hasta qué punto un ciudadano puede ejercer sus derechos como ciudadano. Y esto tiene su propia raíz en el sistema democrático, ¿verdad? ¿Qué decimos de los países son o no democráticos si es que sus habitantes tienen derecho o no al voto, ¿verdad? Entonces Amartya Sen va un paso más y mide si es que ese ciudadano tiene realmente la capacidad de elegir por sí solo, si es que tiene el derecho o tiene la libertad de ejercer ese derecho al voto, si es que tiene la inteligencia suficiente como para discernir cuál es la mejor opción, o si ese ciudadano tiene que ser, digamos, llevado a la votación o puede ir por su... Entonces lo que se mide con el índice de pobreza multidimensional es a la pobreza, pero en otras dimensiones, por ejemplo, salud, educación, vivienda, trabajo, y siempre la dimensión de la pobreza monetaria es la más sustancial, ¿verdad? Porque a partir de los medios también uno puede acceder al goce de derechos en varias dimensiones. Correcto. Norma, y en materia de la ocupación informal, ¿cómo hacen este planteamiento, estas encuestas? ¿Qué números pueden comentarnos? Y la mano de obra informal se mide a partir de dos indicadores. Uno es que no esté cotizando a la seguridad social. Si es una persona que está trabajando en una situación de dependencia, o es empleado u obrero de alguna empresa, sea pública o privada, lo que se le consulta es su cotización al sistema de seguridad social, a una jubilación. Y para el cuentapropista, la consulta va si está inscrito en el registro único de contribuyentes. Si no tienen estos dos indicadores, ya pasa a formar parte de la mano de obra informal. Y se excluye de este grupo a los agricultores que tienen otro sistema, otra medida. Entonces, incorporando estas dos definiciones de que si no cotiza, si es dependiente, y si es independiente no está registrado, eso incluye al 64,3 es la última información disponible en función a la encuesta 2018. Eso implica que cerca de 1.700.000 personas están trabajando como mano de obra informal en el Paraguay. Muchísimo, ¿eh? Son números realmente altos. Y si incorporáramos el sector primario, la agricultura, ese número iba a ser mucho más, incluso más del 80%. Ahora, comparativamente, entre el 2017 y el 2018, se notó una leve reducción, porque en el 2017 nosotros teníamos una incidencia del 65,3%, y para el 2017 era esa cifra, y para el 2018 llega a 64,3%, 1%. Ahora, ¿quiénes son los que redujeron? Vimos que eran justamente empleados domésticos. Sí. Y otro eran obreros privados que sí, y también los públicos. Algunos empleados públicos que entraron a cotizar, y eso hizo esta leve reducción del 65 a 64%. Acá, por ejemplo, hay que comentar, ¿verdad? Porque estuvo en debate en estos días el tema del trabajo doméstico, ¿verdad? El derecho del salario mínimo, etcétera, ¿verdad? Esta ley es del año 2015, ¿verdad? Y a partir de ese año hay una reducción. Hoy el 93% de las digamos, de las personas que realizan el servicio doméstico todavía está en la informalidad, pero esto estaba en un 100% antes de la ley, ¿verdad? Entonces hay una reducción que es todavía mínima, pero ya hay avances en ese respecto, ¿verdad? Entonces la ley sí tuvo un efecto positivo en la formalización, digamos, del servicio doméstico. Llevan dos cuestiones. Como una persona, en mi caso, si yo estoy interesado en conocer más números, porque ahora tocamos algunos temas y tienen muchísimos temas para compartir seguramente, ¿cómo hacen? Ingresan al portal digital que tienen dentro de la dirección. Hay opciones que me dan de repente la facilidad de poder ingresar en un tema que de repente a mí me interesa y me gustaría saber un poco más. Le doy un clic y ya tengo algunos números, ¿o cómo tengo que hacer? Así mismo es. Nosotros tenemos una página web, un portal web que es www.dgec, que son las iniciales de la oficina, Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, dgec.go.py. Entrando ahí pueden acceder a todas las publicaciones que hacemos de manera trimestral o de manera anual, y también pueden acceder a un calendario. Dentro de las buenas prácticas estadísticas, nosotros adoptamos en la gestión la calendarización, de manera de que la ciudadanía, los investigadores y cualquier persona interesada
sepa qué publicaciones en qué semana del año vamos a realizar. Y no solamente eso, sino que hoy dentro de lo que conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Paraguay ha ratificado este compromiso en la Cumbre Iberoamericana de las Américas, donde estuvo el presidente de la República ratificando la Agenda 2030. Pero nuestra oficina es la oficina técnica, digamos, de esta comisión o de ese Paraguay, en donde sabe la gente que está la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificaciones, la Unidad Técnica del Gabinete Civil también. El Paraguay, a partir del mes de marzo, tiene un portal ODS, donde cualquier ciudadano puede entrar y verificar también el grado de avance o de construcción de estos indicadores, ¿verdad? Son 17 indicadores que tienen que ver con el ambiente, con el tema social, ambiental también y económico de todo el mundo. Son 193 países que han llegado a un consenso de definir 17 objetivos de desarrollo sostenible y 234 metas. Una pregunta final por una cuestión de tiempo y para los dos. ¿Cómo hacen para recabar los datos siendo que las personas, al menos que están siendo seleccionadas por una cuestión técnica de una herramienta así de muestreo, se rehúsan a recibir a los encuestadores o atender el teléfono o cual sea la metodología? Cuesta entonces poder recabar y que tengan finalmente el resultado veraz del trabajo, ¿no? O sea, entonces me parece, ¿cuál es la recomendación o cómo hacen para poder recabar esos datos siendo que las personas no están en condiciones de poder aceptar o responder sus preguntas? Enorme, Iván. El problema más grande que tenemos no es el rechazo afecta al 5% de nuestra muestra. El problema más grande es la no respuesta por no encontrarles a las personas que residen en esa vivienda, ya sea por el trabajo o por cualquier movilidad que tenga la persona. Y lo que tenemos es una estrategia especial. El encuestador tiene que conseguir una entrevista con esa persona a la hora que esa persona esté disponible. No trabajamos en horario de oficina, nos vamos más los sábados, los domingos, quizás en hora de las noches. Horario nocturno para poder lograr la entrevista. Y ciertamente, como son demasiadas variables las que preguntamos, porque preguntamos sobre la conformación del hogar, las características de la vivienda, el tipo de empleo, las características del empleo, los ingresos, si tiene acceso a la tecnología, si tiene seguro de salud, si qué tipo de educación tienen, o sea, son demasiados temas que hace que la encuesta sea larga, y lo que hacemos es procurar hablar directamente con la persona y que la persona responda por sí misma sobre todas esas preguntas que son más individuales, como las características del empleo. Y tenemos una estrategia específica, y lo que hizo el director al principio es lo que nos hace falta, porque es como comunicar a la gente que estamos haciendo esta encuesta, pero esta comunicación tampoco puede ser tan masiva, porque llegamos a 4.000 hogares de las 1.600.000 trimestralmente. Al final llegamos a 18.000 en todo el año, y a veces también genera una ansiedad, que a muy pocas viviendas llegamos. Entonces, si hacemos mucha comunicación, creen que todas las viviendas van a ser entrevistadas, y en realidad la muestra es pequeña, claro, porque el fenómeno estudiado no exige tanta muestra para poder hacer una inferencia a nivel país. Pero sí que tenemos estrategias específicas. Uno, la buena capacitación de nuestros encuestadores, que estén bien identificados, que se adecuen a los horarios de los hogares, conseguir números de teléfonos y sobre todo una atención especializada desde la Oficina de Estadística. Bueno, excelente. Iván, gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a tener que charlar más adelante, comunicar un poco más acerca de los resultados que ya están teniendo. Te agradecemos muchísimo el espacio. Gracias por darnos la oportunidad también de comunicar a la gente lo que venimos haciendo al frente de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, y pedirle a la ciudadanía una vez más que le reciba a nuestros encuestadores, porque mejorar la calidad del dato es mejorar la calidad de vida de las personas. Y una persona que está fuera de la estadística es una persona también alejada de ejercer sus derechos como ciudadano. Norma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.